Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el libro de Nahum. Para ello te invito a orar. Querido, eterno y bondadoso Dios, estamos ante tu presencia para agradecerte por todas las bendiciones que nos has otorgado y el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y escuchar tu voz. Ayúdanos a entenderla y a guardarla en nuestro corazón, pues lo pedimos en Jesús. Amén. Nahum es el nombre del nuevo libro que vamos a estudiar de la Biblia. Nahum, en el hebreo Nahum, significa consolado o el que es consolado. El nombre aparece solo aquí en el Antiguo Testamento. No se sabe mucho del origen de este profeta, solo que era de Elcos. Algunos ubican esta población con un pueblo de Asiria donde vivían algunos refugiados israelitas. Otros, con mayor precisión, argumentan que las expresiones de Nahum son propias de los galileos y por ende que era de una población de Galilea que posteriormente se llegó a llamar Capernaum, que significa ciudad de Nahum. Al parecer, su origen, el del profeta, no es tan importante como su mensaje. El único indicio que tenemos para ubicar su ministerio es lo que se menciona en Nahum capítulo 3, el versículo 8, donde se habla de la caída de Tebas. Esto ocurrió por manos del rey de Asiria, Asurbanipal, en el 663 a.C. Por lo tanto, el ministerio de Nahum debió comenzar en ese tiempo. Algunos sugieren que el ministerio del profeta fue alrededor del año 640 a.C. Ahora, el tema central del libro de Nahum es la futura destrucción de Nínive. Recordemos que Jonás había predicado el mensaje de Dios sobre la destrucción de Nínive, pero ellos se arrepintieron y el Señor los perdonó. Pero esta ciudad importante de los asirios volvió a pecar contra Dios, volvió a sus antiguas prácticas. Nínive recayó en la iniquidad y la misión de Nahum fue predecir la sentencia divina de su destrucción. El orgullo, la crueldad y la idolatría de Nínive habían colmado la medida. Durante demasiado tiempo los reyes de Asiria desafiaron al Dios del cielo y a su soberanía. Entonces el Señor envía el mensaje de destrucción sobre esta ciudad. Finalmente Nínive fue tomada en el 612 a.C. por los persas y los babilonios. Este corto libro de la Biblia tiene mensajes de total actualidad espiritual para nosotros. Vale la pena su estudio en estas reflexiones. Capítulo 1. Mensaje contra Nínive, la capital de Asiria. Este capítulo se presenta a Nahum, posteriormente una revelación de Dios y su carácter, y finaliza con el juicio que Dios traerá sobre Nínive. Este oráculo punitivo está concebido en su instrucción como un salmo en que se cantaba la omnipotencia avasalladora del Señor como garantía del triunfo sobre el gran enemigo Asiria. Los versículos 1 al 11 fue escrito a manera de acróstico, usando el alfabeto hebreo con algunas variaciones. En el castellano es muy difícil apreciar esa forma de literatura hebrea. En primer lugar, el profeta se presenta como un mensajero de parte de Dios. Voy a leer el versículo 1 en la traducción del lenguaje actual. Yo soy Nahum de Elcos. En un sueño Dios me habló acerca de Nínive, y este es el mensaje que escribí contra esa ciudad. Dios se le presentó al profeta por medio de un sueño. De acuerdo a lo que el Señor reveló, el profeta debía tomar el mensaje de Dios y compartirlo. No eran solo impresiones en su mente, era el mensaje de Dios y él solo era un instrumento
para comunicar esa verdad. Ahora, la verdad que debemos recordar es que todos los cristianos somos mensajeros de Dios para dar al mundo, pues, la proclamación del Evangelio de Jesús. No el que nos parece o el que nos gusta, sino el mensaje de Dios para su pueblo. Hoy debemos levantarnos y decir como Nahum: el mundo de hoy necesita escuchar es el mensaje de Dios, no nuestras impresiones. Entonces viene una descripción de la manifestación del carácter de Dios en el versículo 2. Comienza diciendo: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. Este mensaje debe quedar claro para todos, que Dios es misericordioso, poderoso, pero también es justo. Y estos versículos destacan lo que concierne a la justicia de Cristo con respecto a Nínive. Se presenta su justicia, además demuestra su poder por el dominio que tiene sobre el mundo material. Dios adapta su mensaje a la experiencia de los hombres. En el momento oportuno, Dios mostró misericordia, bondad con esa nación, les perdonó su pecado, pero ellos no aprovecharon ese tiempo que Dios les dio para mantener una relación viva con Dios. Por el contrario, le dieron la espalda y su postrer estado fue peor. Entonces ahora obrará con justicia. Ahora el Señor es el justiciero, el vengador. Dios no es movido por el impulso vengativo que caracteriza al hombre pecador, sino por su santo deseo de defender la rectitud y castigar a los que se oponen a ella. Por otra parte, en la Israel antigua, cuando una persona mataba a otra, había un vengador que cobraba la vida de su pariente cercano. Era el Señor que iba a actuar como el vengador de la familia. Dios es nuestro refugio, pero también es el vengador. El que toca a su pueblo se enfrenta al vengador. Dios es el justo. Ahora nos muestra las dos facetas de su carácter. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La misericordia divina no es una prueba de debilidad, sino de fortaleza. Dios es tardo para la ira porque no quiere que ninguno se pierda y concede tiempo para el arrepentimiento. Algunas personas son tardas para airarse porque están acostumbradas a la injusticia, así que no es buena cualidad de carácter sino digna de compasión. Pero eso no es lo que pasa con Dios. Nínive vio que Dios era tardo para la ira cuando el rey y todos los habitantes de Nínive mostraron frutos de arrepentimiento y Dios les perdonó. Pero ahora Dios les dice que no puede declarar inocente al que es culpable, y Nínive es culpable. Esto debemos tenerlo en mente hoy, porque el hecho de que el fin del mundo no ha sido todavía una realidad no es porque Dios se siente impotente, sino porque no desea que nadie se pierda. Pero su justicia se manifestará claramente y sin vacilación. Para entender este punto, Elena de White nos regala el siguiente comentario. La paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión, pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará menos seguro ni menos terrible. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. El Señor es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No obstante, de ningún modo justificará al malvado. Aunque no se deleita en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina total. Para salvar a algunos, debe eliminar a los que se han empedernido en el pecado. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá al culpado por inocente. Mediante terribles actos de justicia vindicará la autoridad de su ley pisoteada.
El mismo hecho de que le repugna ejecutar la justicia atestigua la enormidad de los pecados que exigen sus juicios y la severidad de la retribución que espera al transgresor. Libro Patriarcas y Profetas, página 680. Dios es misericordioso, pero también es justo. Ahora, Dios tiene el control de todos los elementos de la tierra, versículos 4 y 5. Amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan los montes y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Su poder imponente es revelado cuando él reprende al mar, así como Dios puede secar el mar rojo para que sus hijos pasen. También puede usar los mismos elementos para el castigo. Al detener la lluvia que cae sobre los valles y las costas fértiles, ciudades conocidas por su abundancia también se marchitarán ante la fortaleza infinita del juez omnipotente. Es más, cuando ejecuta su juicio, los elementos de la tierra serán conmovidos, creando un cuadro totalmente aterrador. Esto nos recuerda que en su segunda venida se describe la tierra como ardiendo, como que los elementos están en conmoción. Será un espectáculo aterrador para todos los impíos, pero un momento de victoria para los hijos de Dios. La expresión del versículo 6 leemos: ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Estas son expresiones propias de aquellos que van a recibir el justo juicio divino. En Apocalipsis se describe la misma escena. Cuando Jesús venga por segunda vez, muchos se preguntarán: ¿quién podrá permanecer en pie? Porque el día de su ira ha llegado. Para los impíos, el juicio divino es un acto punitivo, es un tremendo castigo, es un día aterrador. Pero para los hijos de Dios será un día de victoria, del encuentro con el Creador. Pero la respuesta para los fieles hijos de Dios está en el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios es fortaleza, Dios es refugio para sus hijos fieles. En el día de la angustia, Dios será la fortaleza y el refugio de su pueblo. Nahum fue un mensajero de destrucción para los asirios y al mismo tiempo fue un ministro de consuelo y alivio para su propio pueblo, a quien aseguró que el Señor sería su fortaleza en el día de la angustia. Estas palabras todavía hoy tienen vigencia. En medio de las dificultades que tenemos, la seguridad de que el Señor es nuestro refugio, nuestra fortaleza, es una realidad. En Él seremos más que vencedores. Miremos el versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dios destruirá a Nínive como una fuerza abrasadora. Esta ciudad que evidenció la misericordia divina también experimentará el poder destructor de su ira por el pecado. Entonces se representa metafóricamente la completa destrucción que vendrá sobre Nínive mediante una invasión enemiga. A todas las naciones, tanto modernas como antiguas, llega esta misma advertencia de castigo que a la larga o a la corta desdeñará sobre todos los que se exaltan contra Dios. Se estaba terminando rápidamente el tiempo de gracia para Nínive y Nahum predijo una destrucción que pronto llegaría. Tanta será la destrucción que el versículo 9 dice: ¿qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. No ocurrirá dos veces. Este pueblo que trama en contra de Dios y su pueblo será destruido de una vez y para siempre. Todos los intentos de los asirios para impedir el juicio de Dios serán inútiles. Dios no permitirá que afligieran más a su pueblo y su fin ya está determinado. Aunque Nahum aquí específicamente se refiere a la caída de Asiria, también puede pensarse que sus palabras describen la suerte final de todos los impíos a quienes Asiria es un símbolo. Cuando sean finalmente raídos de la tierra con el castigo final, nunca más vivirán de nuevo, no perdurarán. Sigamos con los versículos 10 y 11.
Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que tramó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Aunque el ejército asirio formaba un frente tan impenetrable como un cerco de espinos, Dios fácilmente los vencerá. Serán consumidos como hoja seca, y el rey del mal, que es Belial, es quien aconseja al rey de Asiria. Este también será destruido. Sigamos estudiando Nahum capítulo 1. La destrucción de Nínive y Asiria es un mensaje de liberación para el pueblo de Dios. Esta es la sección de los versículos 12 al 16. Leamos los versículos 12 y 13. Así ha dicho Jehová: aunque tengan reposo y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré el yugo que pesa sobre ti y romperé tus cadenas. El autor se encara con Asiria por sus maquinaciones contra el pueblo de Dios. Aunque parecieran que ellos se sienten seguros, en reposo, que es una falsa seguridad, el pasaje da a entender, por más incólumes que estén, recibirán la retribución divina. Sin embargo, se dirige al pueblo de Israel, porque aunque han logrado victoria sobre los asirios, eran tributarios de los asirios, y este es el yugo que el Señor quebrantará cuando sean derrotada esta nación. Versículo 14. Pero acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Aquí el profeta se dirige a Asiria y predice su destrucción. La destrucción de Nínive no quedará ni la memoria de su nombre. Sus templos serán saqueados y las imágenes esculpidas e ídolos fundidos desaparecerán. Toda la ciudad de Nínive será convertida en un montón de ruinas, un inmenso sepulcro. Esta nación orgullosa será hecha cenizas, destruida completamente. Y este anuncio de destrucción de Nínive son buenas nuevas. Versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1, la destrucción de Nínive por manos del vengador serán buenas noticias. Dios destruirá al malvado y ese anuncio es bienvenido. Debemos recordar que Dios nos ha calzado con el apresto del Evangelio de la paz. El anuncio que Cristo viene pronto, destruirá el mal y los malvados, que la salvación está ganada por Cristo. Estas son buenas noticias. En segundo lugar, pero esas buenas noticias, dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Esto significa que debe llevar a cada uno a entrar en una relación de pacto con Dios, una disposición fiel de hacer su voluntad. Cada uno ha sido llamado a cumplir votos al Señor, votos de consagración, de fidelidad, de entrega de todo lo que soy y todo lo que tengo. Apreciado amigo y hermano, en el capítulo 1 de Nahum podemos encontrar en el Señor consuelo, refugio, esperanza, vida y paz. Refugiarse en el Señor es el mejor camino. La vida que ofrece el Señor es vida eterna. Nada debe hacernos apartar del camino de la vida. Hoy es el día de encontrarnos con el Dios de misericordia, porque solo allí estaremos seguros. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.